Libre de la condenación. ¿Cómo es la vida de un creyente que es totalmente libre de la condenación y de las consecuencias de esa condenación? Una vida en libertad para servir a Dios, para prosperar, para multiplicar, para hacer cosas buenas, proyectos, familia, relaciones. Bueno, eso es lo que Jesucristo nos promete y lo que Dios nos ha dado en Cristo. Quédese conmigo y vamos a hablar acerca de completamente libres de la condenación en Agentes de Cambio. Hola y bienvenidos a Agentes de Cambio, mi nombre es Álvaro Peralta y hoy estamos hablando acerca de libertad de la condenación o de la noción de condenación. Dice Romanos 8, versículo 1, lo voy a leer aquí en la traducción Reina Valera. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero mantenerme en ese punto unos minutos para hablar con ustedes acerca de esto. Realmente nosotros fuimos hechos libres en Cristo Jesús. Cuando usted cree en Jesucristo, hace de Jesús el Señor de su vida, lo acepta como Salvador, cree que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que tomó forma de hombre, que fue perfecto, sin pecado y que se dio en su vida en sacrificio para pagar por el castigo de nuestro pecado, entonces usted es libre de la condenación. Pero resulta que hay muchas personas en el pueblo de Dios que viven con una mentalidad de condenación, viven sintiéndose culpables del pecado, viven sintiéndose atados al pecado. Y hay estas palabras y estas frases que usted puede escuchar frecuentemente en el pueblo, en la iglesia, en los creyentes, entre los creyentes. No puedo ser libre de ese vicio, por ejemplo. No puedo ser libre de esta situación difícil en mi casa. No puedo restaurar mi matrimonio. Y viven constantemente sintiéndose culpables, probablemente de cosas que hicieron en el pasado y pensando que a causa de esas situaciones de su pasado, hoy están viviendo las consecuencias y que no hay más que vivir y aceptar y lidiar con esas consecuencias. Pero la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación viene del griego katarima, y katarima significa, o el concepto significa, una sentencia que establece el castigo de una persona que es culpable. En otras palabras, una sentencia que establece el castigo del pecado. Cuando usted es culpable de pecado, hay una sentencia, esa sentencia dictamina cuál es el castigo. Bueno, cuando nosotros vivíamos o cuando vivíamos fuera de nuestra fe en Jesucristo, ese castigo del pecado, que es la sentencia que establece el castigo del pecado, era sobre nosotros. Es decir, no teníamos más opción que vivir con las consecuencias del pecado. Pero cuando Jesús muere por nosotros y resucita, da su vida en pago como castigo por nuestro pecado. Entonces, ya el pecado no tiene poder sobre nuestra vida, dice la Biblia. Ya no se enseñorea más de nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. Ya tampoco el pecado tiene el poder, o el diablo no tiene el poder de hacer que por nuestro pecado nosotros suframos las consecuencias de ese pecado. Y aunque suene extraño, resulta que Jesús pagó esas consecuencias para que nosotros no tengamos que sufrirlas. Dice Romanos 6, versículo 17, vamos a leerlo nuevamente en la Reina Valera. Dice de la siguiente forma, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, antes fuimos esclavos, eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice el apóstol Pablo, gracias a Dios que ustedes que antes eran esclavos del pecado, ahora obedecen a esta doctrina, que es el mensaje de que Jesucristo dio su vida por la nuestra, tomó forma de hombre siendo Dios, se sacrificó habiendo sido sin pecado para pagar el precio de nuestro pecado, que es la muerte, y para que nosotros no tengamos que pagar ese precio. El precio del pecado, la paga del pecado, el castigo del pecado es la muerte espiritual, no necesariamente física solamente, sino que la muerte espiritual, muerte eterna. Pero también es todo lo que está establecido como parte de la maldición de la ley en Deuteronomio 28. Es muerte física, muerte espiritual, es muerte material, es muerte económica, es muerte familiar, es muerte sentimental, muerte emocional, es muerte en todas las formas en que se manifiesta la maldición de la ley. Pero cuando Jesús va a la cruz del Calvario, nos hace libres de la maldición de la ley y dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, si usted realmente cree en Jesucristo, es libre del pecado, pero tiene que creer que usted es libre del pecado porque Jesús pagó por usted
para que usted ya no tenga esa atadura, esa esclavitud del pecado. Entonces, lo que antes era pecado en su vida y usted no tenía ninguna alternativa más que vivir esclavo del pecado o esclava, ahora es libre y puede ser libre para siempre. Ya no tiene que ser esclavo y tampoco tiene que vivir las consecuencias del pecado. En otras palabras, ya no tiene que tener ese vicio, ya no tiene que ser esclavo de ese vicio. ¿Cómo me libero yo de un vicio? ¿Cómo dejo de estar atado a un vicio? Bueno, tengo que empezar por creer que Jesucristo me hizo libre de ese vicio cuando yo creí en Él. En el momento en que Jesús va a la cruz, paga el precio de esa esclavitud para que usted sea libre, se cortan las ataduras del pecado. El problema es que los creyentes muchas veces vivimos con esa conciencia de pecado que nos mantiene atados a ese pecado. Entonces, como nuestras mismas palabras hablan de que no lo puedo dejar, me cuesta mucho, he tratado y no puedo, he tratado de dejar de fumar y no puedo, he tratado de dejar de tomar y no puedo, he tratado de dejar de andar de estar en adulterio o estas cosas y no puedo. Y esa mentalidad de no puedo se mantiene por encima de la verdad, y la verdad es que Jesucristo usted ya la hizo libre. Así que, ¿cómo hacemos para ser libres del pecado? Primero, tenemos fe en que creemos que Jesucristo nos hizo libres, y en segundo lugar, lo ponemos en práctica. Decimos no, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero primero, antes de eso, Santiago dice que nosotros nos humillemos delante de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero nos sometemos a Dios y después el diablo lo podemos resistir y huye de nosotros. Resistimos la tentación huye. Siempre que nosotros estemos, someterse a Dios significa creer lo que Dios dice. Si Dios dice que nosotros fuimos libres, yo le creo. Entonces lo que hago es que digo en mi mente y en mi corazón, yo soy libre porque Jesucristo me hizo libre. Así que yo resisto en el nombre de Jesús esa tentación, resisto en el nombre de Jesús ese pecado. Ahora, segundo paso, tengo que ser libre de la condenación, de la mentalidad de condenación. Entonces, de nuevo, me someto a Dios y empiezo a confesar, a declarar, a hablar, yo soy libre de la condenación. Es decir, la sentencia que establecía el pecado, el castigo para el pecado que yo cometí, yo creo ahora que, como dice la Biblia, Él me hizo libre y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que ya esa condena no aplica para mí. Y cuando el castigo de esa condena era la pobreza, la escasez, la opresión, el desánimo, la tristeza, cualquier otro tipo de la maldición de la ley, entonces yo puedo decir, yo soy libre de ese castigo, de ese pecado, porque Jesús lo pagó por mí. Ojo, no es que Dios no castigó el pecado, es que Dios castigó el pecado en Jesús. No es que Dios castigó el pecado, no castigó el pecado y se olvidó del pecado y ya eso simplemente no existe. No, al contrario, Dios castigó el pecado, pero para Él fue suficiente el castigo que puso sobre Jesucristo. Gracias a Dios, que es un juez justo, aceptó el sacrificio de Jesús como un pago suficiente para el pecado que nosotros habíamos cometido desde Adán hasta usted y yo. Así que sea libre de la condenación, de la conciencia de culpa, de la conciencia de condenación, y también sea libre del pecado. Decida creerle a Dios, someterse a Dios y luego resistir al diablo. ¿Y sabe qué? Va a huir de usted. Que Dios le bendiga. Recuerde suscribirse al canal, darle like a los videos y mantenerse en contacto con nosotros también en Agentes de Cambio. Que Dios los bendiga, los amamos y nos vemos muy pronto.